David Hamelech pecó. Pidió a Hashem que no retirara su espíritu de él. ¿Significa eso que el espíritu de Hashem puede habitar en un recipiente impuro? Entonces, David Hamelech no pecó. Shabbat, página 54, creo que 55, dice que cualquiera que piense que David Hamelech pecó está equivocado. David no pecó. Pero David Hamelech, en su nivel, fue juzgado como si hubo un daño a su reputación, debido a la apariencia de los hechos para la gente. Pero Bathsheba, ella fue inicialmente creada para el matrimonio con David. Es más, ella fue destinada a David desde Maaseh Bereshit, la creación del mundo. Esto estaba en el plan divino desde el principio. David cometió un error grave después de vencer a Goliat. Uno de los términos del acuerdo era, como bien sabes, cortar la cabeza del perdedor y exhibirla ante el bando victorioso. Goliat era de una estatura tan colosal que, imagínate, la única manera factible de decapitarlo era utilizando su propia espada. Una ironía del destino, ¿no crees? En primer lugar, ¿cómo logró David vencer a Goliat? David era apenas un jovencito armado con una simple honda y unas cuantas piedras. Goliat, por el contrario, era un gigante formidable. Su cuerpo entero, incluyendo su cabeza, estaba revestido de platino. Era, literalmente, como enfrentarse a un tanque viviente, un tanque gigante. Entonces, ¿cómo matas a un tanque gigante con 2 piedras? David Hamelech conocía los nombres de los ángeles y ordenó al ángel del acero que le sirviera y dijo que si abres el acero una vez que dispare esta piedra, una vez que me convierta en rey, voy a decretar que el cuchillo que se utiliza actualmente para Brit Milá, que en esos días estaba hecho de piedra, sea cambiado por un cuchillo de metal. De esa manera podrás participar en cada mitzvah de Brit Milá. El ángel del metal accedió y al lanzar David Hamelech la piedra, abrió el escudo de Goliat, permitiendo un golpe mortal. Mas esto era solo el inicio. David debía decapitar al gigante, tarea imposible con su honda o cuchillo. Goliat, cual tanque, requería su propia espada, pero el guerrero la tenía firmemente asegurada. Eso es solo la mitad del desafío. La otra parte implica decapitar a Goliat, un gigante formidable. No es posible con una honda o el pequeño cuchillo de David. Este guerrero era como un tanque, por lo que David requería su espada. Sin embargo, Goliat, siendo un combatiente experimentado, portaba herramientas especiales y su espada estaba asegurada a su brazo, a su mano, para que no se le cayera durante la guerra. Debía asegurar que su espada siempre estuviera en su mano, vital para sobrevivir. Ha determinado, contrató a un experto en nudos. No, este artesano ató la espada a su mano con un nudo tan complejo que era prácticamente imposible de desatar o romper. Una auténtica proeza de ingeniería militar. Entonces David intentó romperlo con todas sus fuerzas, pero no pudo hacerlo. Ni siquiera pudo cortar esta cosa tan resistente. Quería lograrlo a toda costa, ya saben. ¿Y qué hizo entonces? Hizo un anuncio público. Quien desate este nudo, le prometo que le daré una mujer, la mejor mujer del mundo. ¿Quién se presenta ante tal desafío? Se presenta y desata el nudo con facilidad, pues él mismo lo ató. Sirvió a Goliat luchando del lado equivocado, ¿entiende? Hashem se enojó con David por su osadía. ¿Quién eres para dar esposas? Hashem replicó, les daré tu esposa. Así por designio divino, Bathsheba terminó con Uría. Un giro del destino. David lo sabía. Sabía que era un castigo. Sabía que cualquiera que fuera suyo lo conocía. Así que ahora, después de que David se convirtió en rey, eventualmente esto fue durante una época en la que había una guerra en curso y Uría estaba en la guerra. Era un soldado. En el reino de David, los soldados se divorciaban antes de ir a la guerra. ¿Por qué? Si morían en batalla sin hallar su cuerpo, sus esposas podrían volver a casarse. Esta medida protegía el futuro de las mujeres cuyos maridos no regresaban del combate. Todas las esposas se quedaban en casa, ya sabes, se divorciaban, y algunas, la mayoría de las mujeres,
permanecían leales a la persona que se iba a la guerra y se volvían a casar con él una vez que regresaban de la guerra. En este caso, cuando David estuvo con Bathsheba, ella no estaba casada con Uraya porque se había divorciado cuando él fue a la guerra, pero porque David, una vez que supo que ella estaba conectada a Uraya, él realmente debía esperar a que Uraya muriera. Y no esperó. En su lugar, invitó a Uraya a regresar con su esposa. Uraya no quiso seguir lo que dijo David Hamelech. Sin siquiera saber lo que hizo David Hamelech, no quiso escuchar al rey. Además, elogió a otra persona frente al rey, ambas acciones consideradas una profanación de la realeza, lo cual merece la pena de muerte. Así que Uría merecía la pena de muerte, múltiples penas de muerte, y por eso David lo envió de vuelta a la guerra y lo puso en las primeras líneas donde murió. El punto es que, porque David Hamelech ya estaba junto con Bathsheba, antes de que se supiera que Uraya había muerto, antes de que se supiera lo que realmente ocurrió aquí, se veía mal. Los ojos de ciertas personas, ya saben, personas justas, lo sabían, pero los malvados no le dieron ningún beneficio de la duda. Entonces, al nivel de David Hamelech, fue un daño. A nivel de cualquier persona en el planeta Tierra, no es un problema en absoluto. Es perfectamente permitido. Ahora, David Hamelech sabía que su neshama de muy alto nivel, que aspiraba a convertirse en uno de los patriarcas, Abraham, Yitzhak, Jacob, David, eso es lo que quería que Hashem hiciera. Sabía que tenía que ser perfecto por encima y más allá, y este daño le causó perder durante un tiempo, porque él, ya sabes, en esencia, Hashem le estaba dando la oportunidad de purificarse, de corregirse a sí mismo. Así que, en primer lugar, el primer hijo que tuvo con Bathsheba murió, el bebé murió, y además de eso, perdió algo por un periodo de tiempo, y también contrajo tzaraat. Así que recibió múltiples, ya sabe, castigos de Hashem para purificar su neshama de nuevo a un estado perfecto. Entonces, él, antes de presentarse ante el Kodesh, pudo regresar a él y así sucesivamente. Así que siempre estuvo conectado con Hashem, pero la conexión que tenía con Ruach HaKodesh versus sin ella era un mundo de diferencia. Sentía que sin ella era peor que la muerte. Eso es a lo que te refieres. Sentía que no tener Ruach HaKodesh, lo que significaba un grado de separación de Hashem para él en su nivel, decía que era mejor morir que estar separado de Hashem. Así de grande era el amor de David, que para él no estar en el nivel más alto posible significaba algo peor que la muerte. Estaba dispuesto a soportar todo sufrimiento, muerte, tzaraat y horrores de su vida. Pero no podía separarse de Hashem, era lo único que no toleraría. Eso era inmanejable para él, la última parte de la prueba divina. Hashem le devolvió el Ruach HaKodesh, esa conexión espiritual preciada. Hashem está en todas partes, omnipresente. Hashem ein od milvado. Él es todo, no hay nada más allá de él, pero muestra diferentes aspectos que nos permite percibir. Por ejemplo, con Bilam vemos una manifestación única de su presencia. Bilam era el profeta de los gentiles y poseía ciertos poderes que ni siquiera Moshe tenía. Ahora él tenía profecía, hablaba con Hashem. Lo vemos en la Torá que él habla con Hashem. Era inmundo, era repugnante, estaba casado con una burra. Entonces la Guemará pregunta, ¿cómo este ser inmundo y repugnante, que estaba casado con una burra, logró hablar con Hashem y recibir profecía? La Guemará explica que se le llama el hombre de un solo ojo, porque tenía un ojo funcional, mientras el otro era un simple agujero en su cabeza. Este agujero, libre de pecado, servía como canal para la profecía de Hashem. ¿Por qué? Porque el resto de su cuerpo estaba impuro, y sólo a través de esta abertura inmaculada podía pasar la palabra divina. Significa que incluso la persona más impía
la persona más repugnante, debía tener un lugar que permaneciera puro para que la profecía de Hashem pudiera pasar. Pero los otros profetas, si miras en el Shemoná Perakim del Rambam, el Rambam elucida por qué Moshe Rabbeinu es considerado el profeta supremo. ¿Cuál es la distinción entre él y los demás grandes profetas como Yeshayahu, Zeharía y Yehezkel? Él dilucida que cada profeta perfeccionaron sus rasgos de carácter a un cierto nivel, y en esencia, cuanto más se perfeccionaban, más clara era su profecía. Algo así como, y el Rambam da este ejemplo hace 800 años. Hace 800 años, y dice que es como si un profeta escuchara la voz de Dios. Pero ves que la manera en que la profecía está escrita en nuestros libros no es realmente comprensible sin comentario. E incluso con el comentario hay muchas cosas que, ya sabes, tenemos dificultad para entender. Por ejemplo, el profeta Ezequiel comienza a hablar sobre todas las cosas que suceden en el cielo. Nadie entiende qué está pasando. ¿De qué está hablando? Está el carro, está esto, todas estas cosas extraordinarias y asombrosas. No tenemos concepto de lo que él vio. Sí, puedes hacerte una imagen en tu mente de lo que crees que vio, pero literalmente es casi nada en comparación con lo que realmente vio. Ahora bien, la profecía de Moshe Rabbeinu en los 5 libros es accesible. Cualquiera puede leerlos y comprender parte de su contenido, incluso de manera literal. No todo, por supuesto, pero ciertamente pueden entender algunas secciones. Así vemos que la profecía de Moshe Rabbeinu es la más clara. El lenguaje de los 5 libros de Moshe es el más claro de todos los libros. Cada libro posterior se vuelve más y más difícil de entender. El profeta más elevado después de Moshe Rabbeinu fue Yeshayahu, Isaías. Pero nuevamente, si comparas la claridad de Yeshayahu, Isaías, con los 5 libros de Moshe, no tienen comparación en cuanto a claridad. Pero si comparas a Yeshayahu con algunos de los otros profetas, nuevamente no hay comparación. Entonces, eso se debe a que el profeta mismo, dice el Rambam, se perfeccionó a sí mismo, perfeccionó sus rasgos de carácter, y cuanto más se perfeccionaba, más clara era su profecía. Eso significa que, digamos, un profeta está recibiendo el mensaje de Hashem, pero no está claro. Similar a si, digamos, hay una persona detrás de un muro, o hay 2 personas detrás, que están en 2 partes de un muro. Hay un muro de cemento entre ellos. Cuando uno grita, «Oye», el otro responde, «¿Qué dijiste? ¿Qué estás haciendo?» El primero repite, «¿Qué estás haciendo?» «Algo, no estoy seguro», contesta. Se entiende parte de la conversación. Luego, la situación mejora. Ya no están separados por cemento, sino por paneles de yeso. La comunicación es más clara, aunque aún no perfecta. Más esbelto. «¿Qué haces?», pregunta uno ahí. «Entendí. ¿Y mañana?» «¿Mañana qué es? ¿Quién?» «Comprendo algo, mas no la moral. El siguiente se perfeccionó más aún, separado por algo más fino, planes, destinos. ¿Quién va dónde? Comprenden casi todo, pero no completamente. ¿Por qué persiste una sutil separación? Luego vidrio, como si nada los dividiera. La comunicación mejora, mas no es perfecta. Ese es Moshe Rabbeinu. ¿Qué harán mañana? ¿Quieren asistir a un shiur de Torah con el rabino Yaron Reuben? Sí, por supuesto. No hay mejor maestro. Perfecto. Ese es Moshe Rabbeinu. Lo demás lo agregué yo. Pero ese es el punto. Su profecía es incomparablemente clara. ¿Por qué? Porque alcanzó tal nivel de perfección que es como si estuviera junto a Hashem. Los otros profetas eran menores, pero aún así no comprendemos realmente qué es un profeta. Eran los más santos, puros y extraordinarios que jamás han vivido. El Rambam lo explica detalladamente en Shemoné Perakim, creo que en el capítulo 7. Hay una sección completa dedicada a este tema tan profundo.
to buy opportunity. The bottom line is that these two companies have a huge opportunity. There are only two companies in an entire sector. My story doesn't start with religion. My story doesn't start with the truth. My story starts with Alma de Shikra, the world of lies. God gave, God took, may his name be blessed.